Buenas noches, mis amadas princesas del ejército de Dios. Soy Jime de Chile, del grupo Conquistadoras del Reino. Estoy en proceso con mi esposo en casa. Mi testimonio se basó en la petición de buscar el reino y su justicia, y todo vendría por añadidura. Al empezar el ayuno de 21 días, al término de esa semana, el Señor me recuerda una palabra de dos hombres que van a orar el templo. Esta palabra está en Lucas 8, 10, 14. Uno de ellos era un fariseo y el otro un publicano recolector de impuestos. Uno de ellos empieza a orarle de la siguiente forma, diciéndole al Señor todos sus ejercicios espirituales, que él ayunaba 2 veces a la semana, oraba todos los días y le daba a los pobres. Y terminó diciéndole que no era como ese hombre que estaba en la esquina. El publicano solo le decía: ten misericordia de mí, que soy pecador. Hace algunos años tuve un accidente, me operaron 7 veces, los dolores eran inmensos en mis piernas. Esa tarde pedí misericordia por muchas cosas. Al llegar a las 12 de la noche específicamente, escuché una voz que me dijo: pide misericordia. Yo me acordé que en la tarde había pedido mucha misericordia. Yo decía: ¿pero por qué? Nuevamente misericordia. Bueno, pedí misericordia por muchas cosas y al final por el dolor de mis piernas. Miré mi reloj y ya vi que había orado 1 hora de misericordia, pero esa voz me dice: pide misericordia. Chuta, yo dije: bueno, tendré que pedir más misericordia. Pedí misericordia por muchas cosas y me acordé del dolor de mis piernas. Ya vi mi reloj nuevamente y dije: creo que es hora de ir a dormir. Ya llevaba 2 horas de misericordia y el Señor me dice: pide misericordia. Entonces yo dije: Señor, ¿por qué me has pedido que ore tanta misericordia? Y el Señor me da una visión. Y la visión se trataba de un hombre que se acercaba a mí. Me decía: sabe que me duelen mucho las piernas. Yo le decía: Señor, como tú tuviste misericordia del dolor de mis piernas, ten misericordia del dolor de sus piernas. Y el hombre se sanaba. Iba corriendo y decía: el Señor me sanó, el Señor me sanó, estoy sano. Al despertar ese día, el Señor me había sanado de mis piernas. A la segunda semana del ayuno y oración, el Señor me recuerda otra palabra y está en Crónicas 20. El rey de Judá tenía miedo porque venía una guerra contra él de los amonitas y los moabitas. Él no sabía qué hacer, pero convocó ayuno y oración. Y el Señor le muestra y le da una instrucción, que los cantores los tendría que poner al frente y el ejército atrás, y que él pelearía y sus enemigos serían confundidos. El Señor me dijo: yo pelearé contra tus enemigos. Alábame y adórame. Cada vez que mi esposo me decía una mala palabra o me miraba de mala forma o era indiferente conmigo, yo empezaba a alabarlo y adorarlo. Y a los pocos minutos la atmósfera espiritual en casa cambiaba. Él me dijo: yo te daré un arma de guerra y quiero que la pongas por obra, siempre. Y siempre en estos 21 días de oración y ayuno empecé a alabarlo y adorarlo, horas y horas. Yo lo único que quería era enamorarme del Señor. Mi petición también era enamorarme completamente de Él. Quería amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi ser. Por muchos años mi esposo fue mi ídolo. No lo entendía. Miraba todo lo que él hacía o dejaba de hacer. Me dolían sus palabras. Muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces quise irme de casa, pero el Señor no lo permitía. Él me decía que nunca me iba a desamparar, que nunca me dejaría sola, que siguiera adelante, que Él me iba a dar la victoria. Un día me arrodillé y le dije: Señor, ya no puedo más. No puedo más con esta situación. Voy a dejarlo todo. Y el Señor me insta a través de la profeta Griselda, y le agradezco mucho a ella, porque sus palabras fueron muy sabias. Sé que fue el Señor a través de ella hablando a mi vida. Y le hice caso. Fui obediente al Señor a través de ella. Y las cosas, todas las cosas, se volvieron a mi favor. Estos 21 días para mí han sido maravillosos. Yo le doy gracias al Señor
por haber convocado a este ayuno y oración a través de la profeta Griselda Cruz y yo haber sido parte de ella. Vi las añadiduras muchas veces, nunca pensé que tan rápido iba a ver las añadiduras del Señor, pero sobre todo que lo pude encontrar. Lo escuché muchas veces, su voz audible, sus caricias, como Él me amó y me ama y nos ama a todas. Yo las animo, chicas, a seguir adelante, a no mirar atrás, a no mirar a su esposo, lo que él haga o deje de hacer, sino a mirar al Señor. Yo no entendía lo del desierto, decía, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me tuvo que llevar al desierto? Y entendí que fue para enamorarme nuevamente. Y fue lo mejor. Yo le decía, Señor, las primeras veces no entendía este desierto, pero ahora que tú me has revelado, me has abierto mis ojos o mis oídos, es lo mejor que a mí me ha pasado. Lo mejor. Este desierto para mí fue lo mejor. Estos 21 días de oración y ayuno fue lo mejor, porque yo realmente encontré la felicidad en el Señor. Y a mi esposo pasó a segundo plano. Él ya no es mi prioridad. Mi prioridad es el Señor. A Él es a quien yo adoro, alabo, exalto, honro, le doy todo mi amor. Y entendí que hasta que Él no esté seguro que nuestro corazón es completamente de Él y que si vuelve nuestro esposo a casa o nuestro esposo está en casa y no ponemos al Señor en el centro de nuestro matrimonio, Él no nos da la victoria todavía. Él todavía nos deja en proceso, todavía nos falta. Porque Él tiene que sanar muchas cosas. Él me decía, yo voy a sanar muchas cosas en ti, muchas heridas, yo las voy a sanar. El cambio viene para ti primero y después para tu esposo. Y yo le agradecía mucho al Señor por eso, porque nunca había entendido, años estando en la iglesia, y yo nunca había conocido al Señor de esta forma. Él nunca se había revelado hacia mí de esa forma, porque había dureza en mi corazón, había dureza de servicio, había desobediencia y mucha desobediencia. Yo lo hacía a mi manera. Siempre andaba mirando a mi esposo, lo que hacía era falta de respeto. El Señor me decía, tú no eres su mamá para faltarle respeto de esa forma. Yo lo voy a cambiar a él, no tú. Y yo no podía entender eso. Yo tenía una actitud muy fea. El Señor me mostró. Tenía una actitud fariseica y al Señor no le agradaba esa actitud. Pero Él en estos 21 días hizo una transformación y lo sigue haciendo día tras día en mi vida. Les animo, chicas, a seguir adelante, a no desmayar, porque el Señor las ama. Él me demostró que nunca me desamparó, que nunca me dejó sola, que su promesa era real. Un abrazo muy fuerte a todas. Quiero decirles que se puede con el Señor, que con el Señor se logra y Él nunca las dejará ni nunca las desamparará. Su amor es más grande que todo. Muchos cariños a todas.